Enseguida vamos a analizar el concepto de desviación estándar. Vamos a tener dos tipos, desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral. Primero vamos a analizar el concepto de desviación estándar poblacional o de población y lo vamos a identificar con la letra griega sigma. ¿Qué quiere decir esto de desviación estándar de población? Bueno, debes de entender que es una medida, ¿sale?, que te va a indicar la precisión o la dispersión de un grupo de datos que tú hayas recolectado. A ese grupo de datos lo vamos a llamar población, ¿sí? Y pues va a estar siendo comparado con el promedio, ¿sí? Se analiza qué tan alejados o qué tan dispersos quedan respecto al promedio de todos estos datos que tú has recopilado. Y la ecuación para poder calcular la desviación estándar poblacional es la siguiente. Debes de considerar primero que es la raíz cuadrada de la sumatoria de el dato individual, si cada uno de estos datos, bueno, vamos a suponer el dato 1, dato 2, dato 3, esto es lo que quiere decir el subíndice ahí. Entonces, el dato individual menos el promedio, ¿sí? Este es el caso del promedio de la población, esta diferencia al cuadrado sobre el número de datos de una población. Si tienes 50 datos, pues vas a hacer 50. Si tienes 30 datos, pues aquí serían los 30 datos, ¿sí? Y el promedio de la población, pues serían de ese ejemplo de 30 datos y aquí cada dato individual, ¿no? Sería esto la raíz cuadrada de todo de este contenido, ¿sí? Y pues eso te representaría la desviación estándar de la población. Es importante que identifiques que esta partecita que tenemos aquí, que es el dato individual menos el promedio de la población, lo identificamos como desviación de los resultados individuales, ¿sí?, respecto a la media de la población o respecto al promedio. Ahora, ¿de qué manera vamos a visualizar la desviación estándar? Bueno, la vamos a estar visualizando, o la desviación estándar va a ir muy de la mano con una gráfica que nosotros identificamos como gráfica de distribución o campana de Gauss. Esta línea azul que estamos viendo aquí en forma de campana, pues es precisamente la gráfica de distribución o campana de Gauss, también conocida como curva gaussiana. Esta sombra, sí, o curva, estará envolviendo o abarcando las dispersiones de tus datos respecto a un promedio. En este ejemplo, pues sería el promedio poblacional y pues es este que está viéndose aquí señalado con la línea roja, ¿ok? Y también, pues como te podrás dar cuenta, el promedio se encuentra justo en medio de la campana de Gauss, lo cual pues te va a indicar que tus datos representan una normalidad o también una precisión normal, ¿sí?, respecto al promedio poblacional. También se le conoce como una distribución normal cuando está de esta manera, ¿sí? Hay ocasiones en las que a lo mejor pues la curva va a tender un poco a la izquierda del promedio o a la derecha del promedio, y esto pues refleja que tiene un sesgo negativo cuando está hacia el lado izquierdo o sesgo positivo, y eso ya es por otro tipo de factores que no nos vamos a enfocar en este momento a ellos, ya que de inicio debes de entender pues este concepto de campana de Gauss, ¿sí? Vamos a ver aquí el ejemplo, pero antes de continuar hay que saber cómo obtener la gráfica o campana de Gauss, ¿sí? Como podrás ver, en el eje de las Y's vas a estar tú colocando los datos de un factor llamado frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa la estarás obteniendo con esta fórmula, donde HI pues es la frecuencia relativa, FI es la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es la repetitividad o qué tanto se repite un dato en una población, ¿sale? O en un conjunto de datos, si se repite una vez, dos veces, tres veces, etc. Y N es el número total de datos, ¿sí? Esto lo multiplicas por 100 para que te dé un porcentaje.
También hay veces en las que no es necesario multiplicarlo por 100 y nada más pones las decimales, como en esta gráfica de ejemplo, ¿sí? Pero pues ya será a tu criterio. Esta fórmula es, debes de saber que es para variables discretas, ¿ok? ¿Qué es una variable discreta? Pues es aquella en la que se encuentra dentro de un intervalo de extensión, ¿sí? Pero al mismo tiempo puede abarcar infinidad de valores dentro de ese intervalo. Por ejemplo, si tu dato X representa un valor de pH, pues ya sabemos que el intervalo de pH va desde 1 a 14, ¿sí? Más bien sería desde 0 a 14 en este caso, ¿sí? Sin embargo, es un intervalo cerrado, pero puede abarcar pues unos datos infinitos, ¿no? Puede ir desde 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 hasta 11.99, 13.99. O sea, son infinitos porque también la cantidad de decimales que puedes utilizar pues también es variable, ¿sale? Entonces eso quiere decir una variable discreta que puede estar dentro de un conjunto finito, pero su secuencia puede ser infinita, ¿sí? Y esto es lo que debes de entender. Esta frecuencia relativa es precisamente de este tipo de variables. Y bueno, sobre el conjunto de las X, tú estarías colocando el valor de tus datos individuales, ¿sí? Si tu medición fue 1, pues aquí es 1, si tu medición es 1, 2, 3, 4, 5.5, pues estarías poniéndolas sobre los ejes de las X. Ahora, ¿cómo estaríamos relacionando esto con la desviación estándar? Vamos a seguir este ejemplo. Tenemos que la media o el promedio es de 6.18. Ok, como promedio poblacional es de 6.18 ubicado aproximadamente en esta sección. Y la desviación estándar es 2.75. Tú debes de saber también que la desviación estándar toma las unidades de los datos que estás recopilando, ¿sí? En este ejemplo pues no tiene unidades porque pues es únicamente un ejemplo, ¿sí? Pero siempre va a tomar las unidades de tus datos. Y ya dijimos 2.75 y vas a dividir pues este eje de las X en lo que puede ser el abarcamiento de diferentes intervalos de la desviación estándar. El primer intervalo sería menos un sigma, recuerda que sigma significa desviación estándar. El siguiente intervalo sería de menos 2 sigma a 2 sigma. El siguiente intervalo de menos 3 sigma a 3 sigma. Si te fijas, en este primer intervalo de menos 1 sigma a sigma, pues tu intervalo de precisión es más cerrado, ¿sí? Tus datos deben de estar pues más cercanos o más exactos respecto a tu promedio poblacional, a comparación de un menos 3 sigma a 3 sigma, donde tú ya les estás dando pues más apertura o más flexibilidad de desviación o de dispersión respecto al promedio, ¿sí? Entonces, pues es eso, ¿no? Esto es lo que te abarca como esa precisión que deben de tener todos tus datos respecto a dicho promedio. Como estarás dándote cuenta, pues la desviación estándar no te va a reflejar una magnitud tal cual de tus datos, ¿sí? Pero sí esa dispersión sobre el promedio. Ok. Entonces, un sigma pues es 2.75. 2 sigma pues sería 2 por 2.75 que te abarcaría todo esto. 3 sigma es 3 por 2.75 y ya lo abarcas. Menos un sigma, pues el promedio es 6.18, pues en este caso sería 6.18 menos 2.75, por eso se recorre aquí, y luego menos otra vez 2 por 2.75. No es que sean valores negativos, sino que más bien es hacia el lado contrario del promedio, ¿sí? O antes del promedio. Independientemente también de la magnitud que tengan tus datos, debido a investigaciones estadísticas previas, ya se ha verificado que, por ejemplo, dentro del intervalo menos un sigma a 1 sigma,
se encuentra al menos el 68.3% de tus datos generalmente, y dentro de un promedio de menos 2 sigma a 2 sigma se va a estar encontrando el 95.4% de tus datos recopilados. Si te fijas, el porcentaje va en incremento. ¿Y qué va a pasar en el intervalo menos 3 sigma a 3 sigma? Pues vas a tener prácticamente 99.7% de tus datos presentes dentro de la campana de Gauss. Si te fijas, pues como les estás dando más flexibilidad o más apertura en cuanto a la precisión respecto al promedio, pues obviamente es lógico que este porcentaje crezca a comparación de que tú les estés cerrando el intervalo de precisión o de dispersión respecto al promedio. Esto tiene mucho sentido. Imagínate ahora si fuera 6 sigma, pues estás súper flexible en cuanto a la dispersión de tus datos respecto a dicho promedio.